Entonces vamos a empezar. Ya, vamos a empezar con lo que es las vías, perdón, habíamos buscado con la Nati si había una guía específica ahora del TEC en pediatría, no hay, pero sí hay presentaciones que están como de parte del MinSal de pediatría, que las he encontrado después, Nati, y por eso me parece muy importante, porque en esas presentaciones en ninguna dice de qué año son, por eso es que aquí le ha aumentado 2021, donde no ven, pero igual le ha aumentado. ¿Ya? ¿Cómo hago para ocultar esto? O sea, ahí. Ya, entonces, la definición del TEC, me voy a pasar muy rápido porque lo que quiero es llegar a lo que es el tratamiento. La definición de TEC, como todos sabemos, es el intercambio brusco de energía, deterioro físico, de funcionamiento del contenido cerebral, o con una focalidad que puede ser alteración de conciencia, amnesia, síndrome vertiginoso, mareo, cefalea persistente, náuseas, vómitos, etcétera. ¿Ya? Pero es importante tal vez describir un poquito acerca de lo que es las diferencias del TEC en pediatría con niños, y encontré este paper que era de 2017 que lo tiene como bien ordenadito, en el cual hablan de que, por ejemplo, súper rápido, la piel, todo lo que es el scalp y especialmente la parte del subgaleal es muy diferente en los niños porque puede dar para expandir y contener grandes cantidades de sangre en ese espacio. El cráneo, como ya sabemos, es mucho más blando, por decirlo así, tiene fontanela, el hueso es de diferente consistencia que en los adultos, o sea que hay una gran diferencia ahí. El cerebro mismo es pequeño en cuanto al contenedor, por lo tanto igual podría causar o ser más fácil la colección incluso intracraneal como subdurales, y además el cuello, que todos sabemos que para los pacientes que son más chicos todavía no tienen el soporte suficiente como para soportar el peso de la cabeza. Clasificaciones del TEC hay muchas, que es según el tipo de lesión, sea local, difusa, según la indemnidad de la meninge de la dura madre, si es abierto, cerrado, según la localización de la fractura, si es en calota o si es en la base, según compromiso neurológico, que todos conocemos y el que más utilizamos, que es según la escala de coma de Glasgow, que todos sabemos, y que es diferente obviamente para los lactantes, que también es la que manejamos, pero es importante remarcar y recalcar que el puntaje de coma de Glasgow es solo confiable cuando el paciente está debidamente reanimado, si no, no sería fidedigna. La epidemiología. En Chile, más o menos, el TEC pediátrico es la causa de 3% de las consultas de urgencia, el 50% de los casos son accidentes domésticos, pueden ser accidentes de tránsito, recreacionales también. La causa más frecuente en la edad escolar, 1/3 de las muertes son en menores de 18 años, y cuando hablamos de pacientes menores de 2 años, deberíamos hablar de que habría que considerar que sea maltrato infantil. El 81% de los TEC es considerado leve y el 14% moderado severo, pero asimismo el 3 al 53% de ese TEC leve presenta una alteración en la tomografía. O sea que no hay que perder de vista los TEC leves tampoco. La fisiopatología, que lo único que voy a entrar es en esta parte, porque la vez pasada hemos visto edema cerebral y en realidad esto se relaciona mucho con el manejo más que todo del TEC, no solo del TEC, pero mucho más del TEC. Entonces yo solo voy a hacerles recuerdo a lo que hablamos de lesiones primarias y lesiones secundarias. Las primeras lesiones primarias en el momento mismo del traumatismo, como la contusión cerebral, de tronco, laceraciones, daño axonal difuso, fracturas, etcétera, y las secundarias, que sería después o secundariamente relacionadas incluso al tratamiento, pueden ser hematomas intracelulares, extradurales, subdurales, hemorragia del HCA traumática, edema, que puede evolucionar a hipoxemia o hasta llegar a isquemia, el vasoespasmo, que es menos frecuente, pero igual está descrito en el TEC. Lo más importante para mí en este contexto de revisar este tema es llegar a tener una guía propia, un protocolo de actuación en la UCI, por lo tanto yo me he enfocado mucho más en el tratamiento. Comparando los papers que hay hoy en día, comparados con cuando yo estaba en la beca y hemos visto en pediatría el TEC, hay muchísimos estudios, muchos más que en años previos, o sea que por eso yo creo que ahora ya se han separado casi completamente las guías, porque hay una guía del neurosurgery que es de adulto, que se ha separado completamente de la pediátrica, y por eso es lo que vamos a ver especialmente en esta ocasión. Pero vamos a empezar con el manejo prehospitalario. En el manejo prehospitalario, obviamente todavía no nos toca a nosotros, sería el médico pediatra emergenciólogo o el médico que está pediátrico de urgencia, ¿ya? Que obviamente, nuevamente es importante empezar siempre por el ABC para
después llegar a la evaluación neurológica y otra vez puntaje de coma de Glasgow es confiable solamente cuando hay una debida reanimación previa. Hay un paper bien específico, que es este del 2020, que habla solamente para los pediatras o los emergenciólogos pediatras que ven los niños en la urgencia, que me encantó porque es bien corto, conciso, y eso deberían hacer los pediatras en la urgencia. Ya empezando porque una repetición del TAC, así como nosotros tenemos, yo creo, mucho de esto, que el pediatra ve en un centro y que luego lo deriva al instituto. Entonces el TAC, el primer TAC no debe ser retrasado por el manejo primero del nivel del ABC, y obviamente el primer TAC tiene que ser, un segundo TAC no estaría indicado para antes del traslado, por ejemplo, o antes de ser visto ya con un neurocirujano. Entonces, lo que debería ser en tratamiento, sí o sí, el que está en emergencia, debería ser ya la administración de la solución salina hipertónica al 3%, de 2 a 5 ml kilogramo en 10 a 20 minutos. Debería hacer en el momento de estar en urgencia, así también considerar la administración de levetiracetam o fenitoína para reducir la incidencia de las convulsiones precoces o de las crisis convulsivas precoces secundarias al TEC. Y asimismo, este médico que está en urgencia debería tener muy en cuenta de que no debería utilizar la hiperventilación como medida de tratamiento en un paciente, porque en este momento solamente estamos hablando de un paciente pediátrico con trauma cráneoencefálico severo, nada más, que estaría confirmado ya en este momento, simplemente después del Glasgow y después de la estabilización, por ejemplo. Asimismo, deberíamos hablar de la parte de la normotermia bajo la versus hipotermia, en cuanto que es de los tratamiento, digamos, de urgencia, solamente mantener lo más normotérmico posible al paciente. No hay que pasar a niveles de hipotermia. Ya vamos a ver nosotros qué cosa haríamos en el caso de manejo en UCI. Y el médico de emergencia no debe tratar al paciente con un TEC con corticoides, que son casi medidas básicas, pero es importante remarcar que sí deberían ponerle el hipertónico y sí deberían empezar el anticonvulsivante. ¿Ya? Entonces, una vez pasada la urgencia, vamos a hablar del manejo intrahospitalario, obviamente para nosotros es la UCI. En esto nos vamos a basar en este paper que les decía, que es justamente este que ha sido ¿cómo se dice? Ha sido publicado en el 2019, que son las guías de tratamiento en el trauma pediátrico severo, la tercera edición, porque ya están completamente separados a los de adultos, como les decía, y tienen solamente 82 hojas para la revisión. Este mismo equipo ha hablado o ha separado su propia visión en cuanto al tratamiento en dos fases. La primera fase, que sería la revisión y síntesis sistemáticas de la evidencia, que es este paper, y la segunda fase, que es un algoritmo de atención para esta vía crítica que le llaman ellos, que son dos diferentes papers. Este paper es este, es el de la fase 1, y hablan de, obviamente, un paciente con criterios que sabemos para que cumpla ser un trauma cráneoencefálico severo, de pediátrico, menos de 18 años, con TEC, y que la escala de coma de Glasgow sea inferior a 9. Entonces, lo que han dividido para más o menos la revisión de los papers es en cuanto a las sugerencias que van a hacer en cuanto a la vigilancia, los umbrales, el tratamiento. Eso es lo que vamos a ver, pero es un grupo que ha estado revisando los papers que se han postulado desde varios años antes, 10 años antes, para ver si es que tenían suficiente evidencia para hacer las recomendaciones. Y según la clasificación que ellos mismos han dado o han tenido que desarrollar, es la clase 1 de sugerencia, es la clase más alta y se limita a ensayos aleatorios de buena calidad. Luego la clase 2 incluye ensayos controlados aleatorios de una calidad moderada y estudios cohortes de casos, controles de buena calidad. Y la clase 3 es clase más baja, que se asigna a los estudios controlados aleatorios, pero de baja calidad, estudios de cohortes, de casos, controles, calidad moderada baja, series de tratamientos, otros diseños no comparativos, todos estudios más o menos, digamos, aceptados en cuanto al mismo protocolo de desarrollo del estudio. Entonces, tomando en cuenta que de las sugerencias de clase 1 no hay ninguna en el paper, ellos no han llegado a ningún estudio que pueda determinar una sugerencia de clase 1. Clase 2 hay 3 y de clase 3 19, por si acaso. Las recomendaciones del monitoreo, este paper que les digo,
hablan de varias partes, que una sería, estas son las recomendaciones que uno debería hacer punto por punto, ya no son tratamiento, no es el algoritmo ni nada por el estilo, pero hablan de monitorización intracerebral de la presión, es un estudio de recomendación de nivel 3, según todos los estudios revisados, y solamente con el enfoque a mejorar el resultado final del paciente. Y ellos aconsejan, está sugerido que sí se puede hacer porque mejoraría el resultado del paciente. Tengan en cuenta que de todas maneras, ¿por qué se vuelve de clase 3? Porque, por ejemplo, en adultos había un estudio que comparaba tanto pacientes que eran manejados con captor de PIC, con el mismo grupo, sin captor de PIC, y al final la diferencia de los resultados a la larga eran la misma, pero con la diferencia de que los que tenían captor de PIC hacía que el equipo o el médico, los médicos que estaban a cargo, tengan un tratamiento más activo según las variaciones de la PIC, pero eso se ha hecho en adultos, no en pediátricos. Entonces, por eso es que el estudio sigue siendo una recomendación de clase 3, ¿ya? Porque está basado prácticamente en observacional y cosas más de menor calidad. Luego, el neuromonitoreo avanzado, que para ellos habla más que todo que el de la PTO2, estamos hablando que también es una evidencia o recomendación de nivel 3 que mejoraría el resultado final del paciente y que si es que se puede utilizar y es utilizado el monitor de PTO2, mantener niveles sobre 10. Ahora, dice que obviamente no hay una evidencia suficiente como para recomendar que esto mejoraría el resultado final del paciente. Lo mismo, por el tipo de estudio, como estudio fuerte, con base sustento fuerte, no hay. Y la nota 2 incluso hablan de que se debería poner el captor de PTO2 en pacientes que no tengan coagulopatía o haya sido ya tratado. Eso es muy, digamos, difícil de definir. ¿Por qué? Porque se habla mismo del captor de PIC, que ya luego lo vamos a ver, y del PTO2, porque hablan de probable relación por la coagulopatía en mayores sangrados y complicaciones posteriores a la instalación, pero en realidad también hay un estudio en adultos que dice que el grado el porcentaje de pacientes complicados por instalación de un captor de PIC, no de una PTO2, de un captor de PIC es muy escaso y más bien se ha demostrado que es más, o sea, va en contra del paciente que se espere todo ese tiempo de reanimarlo o manejar la alteración de coagulación en comparación con lo que ya se podría hacer en manejo de la PIC. O sea que es preferible poner la instalación del captor de PIC incluso con la alteración de la coagulopatía. Eso en adultos, insisto. Pero aquí en niños, como no tenemos, sigue siendo evidencia de clase del nivel 3. Y el neuroimagen, en realidad también, recomendación nivel 3, que podría mejorar los resultados finales del paciente. Lo que se habla es que el escáner, siendo que es normal, a las primeras horas, de las primeras horas post-TEC, de 0 a 6 horas, no significa eso que la PIC, porque estamos hablando de un paciente con una TEC complicado severo, o sea, un TEC severo, perdón, en el cual ese paciente está con un GAS menor a 8 y necesita obviamente intubación y manejo, que estamos asumiendo que este paciente sí tiene captor de PIC. Este paciente no necesariamente el escáner tiene que estar limpio y la PIC tiene que ser normal. La PIC puede ser anormal y un escáner bueno, especialmente de las primeras 6 horas. ¿Ya? Y ellos no aconsejan una repetición del escáner antes de las 24 horas, a menos que el paciente haya deteriorado evidentemente tanto en el Glasgow como en el PIC. ¿Ya? Ahora, hablando de umbrales, que yo creo que es importante, hablando de los umbrales del manejo de la PIC, las recomendaciones nivel 3 nuevamente para mejorar el resultado final del paciente, hablan de que la PIC siempre debería ser menos de 20. Incluso se han descrito estudios que hablan de 15, hablan de 20, hasta 25 con el captor de PIC, nunca mayor a 20 con un DBE. Esto es importante, ¿ya? Pero por eso han consensuado los estudios que sí se pueden tratar como para recomendación es menor de 20, ¿ya? Y los de presión de perfusión cerebral, lo mismo, niveles de recomendación clase 3 para mejorar el resultado del paciente, hablan como mínimo de 40, incluso hablan entre 40 y 50 dependiendo obviamente de la edad del paciente, mientras más chicos, infantes podrían ser 40 y más grandes ya podríamos hablar del rango de 50, ¿ya? Luego, las recomendaciones para el tratamiento. Las recomendaciones para el tratamiento en cuanto a los estudios que han hecho, la revisión sistemática que tienen ellos,
las recomendaciones para la terapia hiperosmolar de nivel 2, uno de los pocos que son niveles 2, para el manejo del control de la presión intracerebral, es el bolo de hipertónicos de solución salina al 3%, que está recomendado en los pacientes que tienen la PIC alta, y que esto se podría utilizar de 2 a 5 ml en 10 minutos. Este es el clásico que todos nosotros utilizamos, pero además de eso tenemos recomendaciones del nivel 3, lo mismo para el manejo de la presión, y que o sea, se podría hablar incluso de infusiones continuas de la solución salina hipertónica al 3% del 0,1 al 1 kilogramo por hora, ya administrada obviamente según el resultado o la subida o bajada, siempre con la dosis mínima para manejar la PIC, menos de 20. Así como, miren esto que es interesante, yo la verdad nunca pensé encontrar una cosa así, hablan de un bolo de solución salina hipertónica al 23,4%, está solamente para el tratamiento de la PIC refractaria, ya cuando llega a niveles más avanzados, y se sugiere una dosis de 0,5 por kilogramo con un máximo de 30 ml. Ya todas estas recomendaciones, obviamente, para que sean seguras, pretenden hablar de infusiones continuas por mucho tiempo, mayores de 72 horas, que hay que tener controles seguidos del sodio, que no llegue a 170 ml, porque hay complicaciones como la trombocitopenia y la anemia, o hablando de mayores a 170 como las trombosis venosas profundas. Entonces, por eso intentar manejar siempre entre 150 y 155. Y el manitol en estos estudios que han hecho las revisiones y para sugerencias de este paper no está validado para el manejo del TEC complicado en pediatría. ¿Ya? Luego la analgesia, sedantes y bloqueo neuromuscular, nunca vamos a utilizar bloqueo neuromuscular, pero está indicado, son recomendaciones de nivel 3, lo mismo para el manejo de presión intracerebral, y están hablando de el manejo prácticamente lo mismo que utilizamos siempre, como recomendación de midazolam y el fentanil, pero siempre, digamos, tomando en cuenta de que esta presión que influye sobre la presión arterial, y así hay una baja y así determinamos una hipoperfusión, o sea que siempre tenemos que ver si es que es necesario el apoyo con drogas vasoactivas. Ya sí hablan de que no hay una dosis específica con la cual se pueda manejar a los pacientes, o sea que está a cargo del el criterio de cada médico, y basado en las guías de la Drug Food Administration de los Estados Unidos, que hablan que Propofol claramente no se debería utilizar más de 24 horas. ¿Ya? Pero hablan también de bloqueo neuromuscular, que no lo tengo aquí, pero tengo en el algoritmo, o sea que lo vamos a ver. Luego, el drenaje del líquido cefalorraquídeo, que es obviamente en el paciente que ha tenido la opción de ponerse o hacerse una cirugía con la instalación del DBE, que obviamente se puede abrir para drenar líquido, para intentar con eso tratamiento de la presión intracerebral. Luego, la profilaxis de las convulsiones, que también son recomendaciones a nivel 3, obviamente para la prevención de la convulsión secundaria, y que el tratamiento profiláctico está sugerido iniciarlo prontamente y que se mantenga durante los 7 días. No hay digamos, una evidencia significativa entre el uso del levetiracetam y la fenitoína, hay que evaluar según cada paciente y los efectos secundarios, la toxicidad, y en cuanto a las terapias de ventilación, que para ellos estamos hablando de las hiperventilaciones, sugerencia clase 3 para mejorar el outcome de los pacientes, deberíamos hablar, o sea, ellos hablan de que una hiperventilación profiláctica con de presión arterial de CO2 menor a 30 en las 48 horas iniciales del trauma no es recomendado, ¿ya? Sino más bien para el tratamiento de la PIC refractaria, pero después de las 24, incluso 48 horas. Y la hiperventilación es usada para el manejo de la presión intracraneal refractaria, pero siempre que se podría utilizar antes de las 48 horas, siempre que fuese apoyada con la neuromonitoreo avanzado, que en este caso sería un PTO2. Ahí sí ya se podría dejar que sea más permisivo porque ya tienen un nivel de control. Y la terapia de control, hablando de la hipotermia, como recomendación nivel 2,
y para mejorar el resultado del paciente no está recomendada. Y como recomendación nivel 3 para manejo de PIC, que es otra cosa completamente diferente, sí podría estar recomendada entre moderada, 32 y 33 grados, con, siempre para hacer un manejo con seguridad. Lo más complicado siempre es el volver a calentar al paciente. Entonces, evaluando bien el rango de cómo se va recalentando de 0,5 a 1 grado cada 12 a 24 horas, lo más lento posible para evitar las complicaciones. Y otra cosa que hablan que cuando se utiliza la fenitoína con la hipotermia hay que evaluar para si hay niveles de toxicidad. Luego, hablando de otros niveles de tratamientos, que sería el barbitúrico, que ya es el coma barbitúrico conocido, que ya se ha hablado para un nivel 2, que lo vamos a ver después. Estas son recomendaciones nivel 3 para el manejo de la PIC. Las dosis altas de barbitúricos sí están recomendadas, pero en un paciente que esté hemodinámicamente estable, para no tener que tener alteraciones con la hemodinamia, la presión y todo lo demás. Y me pasó la craniotomía descompresiva, que la recomendación es nivel 3, y para manejo de la presión intracerebral nuevamente, y la craniotomía descompresiva está sugerida para pacientes que han tenido deterioración, o sea, primaria o secundaria. Puede ser porque se deterioró clínicamente, porque hay irritación, porque hay algo que operar o porque sea una PIC refractaria, ¿ya? Al tratamiento médico. La nutrición, evidencia nivel 2, otra de las pocas sugerencia o recomendación nivel 2, para mejorar los resultados a la larga, no utilizar terapia de dieta de inmunomoduladora, que en realidad la verdad es que no sé qué es. Y nivel 3, que de recomendación, que ojalá iniciar rápidamente la realimentación, ojalá dentro de las primeras 72 horas, y para mejorar el resultado final del paciente. Los corticoides, como ya hemos dicho, recomendaciones nivel 3, no mejora para el tratamiento de la PIC. ¿Ya? Ahora, hay el estudio ADAPT, que en realidad yo no he encontrado, todavía no se publica ni una de las publicaciones de este estudio, y ha sido diseñado justamente para, digamos, una monitorización más larga y, digamos, casi mundial. No hay ni un país de América Latina, digamos, que haya participado, pero como pueden ver, todos los puntitos rojos son los países que han participado en el ADAPT. Y la idea es sacar como más terapias con más seguimiento y con mejor estudio, que determinen tal vez los grados y las posibilidades de toda esta neuromonitorización avanzada, terapia hiperosmolar, drenaje de líquido, ventilación, nutrición, pero no ha salido nada todavía. Seguramente si uno se inscribía para participar, ahí le daban todo lo que necesitaba tal vez para digamos, PTO2 y todo lo demás, pero no hay nada. Pero igual ya hay la página que prontamente saldrán en algún momento. Luego, este mismo equipo que les decía, que son las mismas personas que han hecho el protocolo anterior, han determinado hacer una fase 2, que era el algoritmo de atención. Se basan en sus mismas guías que habían evaluado la regresión sistemática de los papers, y más el consenso de eso que habíamos visto ahora, más lo que opinan los expertos y su experiencia clínica, para determinar un algoritmo de la atención. Y este es el algoritmo. ¿Ya? Entonces, cuando uno intenta entender todo este algoritmo, que se ve súper difícil, pero en realidad es lo mismo que hacemos, que hay muy pocos cambios. Estamos hablando, obviamente, de un paciente pediátrico menor a 18 años con un traumatismo cráneoencefálico, un Glasgow menor a 8, y que ha llegado a una urgencia, que supuestamente ya es un paciente que está intubado, necesita ventilación, que ya debería tener puesto su catéter venoso central, su vía arterial, todo. Ese paciente tiene que sacarse una tomografía de cerebro para poder definir inmediatamente si es que tiene indicación quirúrgica primaria de una descompresiva o de una evacuación o algo, o bien insertarse el monitor para la medición de PIC. ¿Ya? Este paciente inmediatamente pasaría a la UCI, y esto sería la atención básica, que si ven igual está casi al mismo nivel de la vía de herniación, que se llama, ¿ya? Para llegar a este punto, este paciente, para atención básica, deberíamos tener varias cosas que deberíamos poner a todos los pacientes, independientemente o sea,
de cuál es su estado o cuál es la PIC en ese momento, que es la analgesia y sedación, como ya hemos dicho, los más utilizados. Esto es consenso con los papers y además la opinión de expertos, insisto. La analgesia y sedación, que es la clásica del midazolam pente que nosotros utilizamos. Luego, cuando hablan de la ventilación mecánica, hablan de titular FiO2 para una saturación de 92, que el PCO2 sea entre 35 y 40, que el PO2 siempre esté entre 90 y 100, que la PIP entre 3 y 6, incluso se han descrito estudios hasta 8, 10 entre las recomendaciones. Luego de eso, que mantengan una normotermia, siempre por debajo de 38, por encima de 35, que el volumen intravascular igual debemos tener muy en cuenta eso y apoyarnos tal vez en la presión venosa central de 4 a 10, incluso hay estudios que dicen que mejoraría con un nivel de 8 a 12, hablan de la restricción hídrica en general, que debería ser prácticamente un 70%, 75% de la dosis calculada para el mantenimiento, hay que hacer seguimientos con la diuresis horaria, como que sea siempre mayor a 1 ml por kilogramo, después también hablan de que se puede utilizar como primera posibilidad la solución salina, pero también hablan de que en pacientes con tendencia a la hipoglicemia, que en realidad yo creo que ninguno de nosotros hemos visto esos, se podría utilizar en pacientes más que todo lactantes dextrosa al 5%, que en realidad todos los que tienen TEC severo casi siempre están con hipermetabolismo y con glucosas altas. Luego, la hemoglobina, que sería más que todo, ellos hablan de que para asegurarse, hay muchos estudios que sería mejor para el resultado del paciente que tenga 7, 9, 10, 11, 12, pero ellos basan como que lo mejor es siempre mejor de 7, ya que es mejor para un resultado óptimo a la larga. El comité ha definido como el rango de 7. Luego el tratamiento de la coagulopatía, evidentemente estamos hablando de un paciente que ya ha sido instalado el captor de PIC, y el tratamiento de coagulopatía estamos hablando por si es que es necesario para entrar a otra cirugía más grande, ¿ya? Entonces ellos como comité recomiendan que habría que tratar la alteración de coagulación, incluso para instalación del captor de PIC o PITIO2, pero ya les he dicho que los estudios son bien diferentes en eso porque uno retrasaría la terapia y es peor, pero para una descompresiva obviamente o para una evacuación de un hematoma obviamente esto es importante. La cabeza entre 30 grados o neutral, bueno en realidad el comité como comité ha definido obviamente mayor de 30, que es lo que utilizamos nosotros. Luego la fenitoína, o sea, la terapia anticonvulsivante precoz, como ya hemos hablado, o sea, la levetiracetam versus fenitoína, el electroencéfalo continuo, que es muy importante, especialmente si hablamos del bloqueo neuromuscular, y como ya hemos dicho, iniciar la nutrición lo más pronto posible, evitar la hipoglicemia y la hiperglicemia también. Ya, como les he dicho, inmediatamente al lado, lo primero que mientras hacemos esta compensación con todo el seguimiento, los exámenes de sangre y todo lo demás al paciente de ingreso, tenemos que discernir inmediatamente si nuestro paciente está entrando a una vía de la herniación, que se dice. Y esa vía de la herniación, obviamente, si encontramos algún signo que nos determine que ese paciente está teniendo una herniación cerebral, sea dilatación pupilar, hipertensión, bradicardia, postura de descerebración, de extensión, etcétera, que ya podría ser diferente y según la sedación también depende mucho eso. Y en ese caso nosotros deberíamos hacer tratamiento de emergencia, o sea, reaccionar rápido, inmediatamente. Ahí sí se habla de una hiperventilación, pero se habla de una hiperventilación manual con un FiO2 de 1, incluso pasarle bolo de mannitol o de solución salina hipertónica, el mannitol que ya hemos visto aquí, como es la recomendación de los expertos, sí hablan del mannitol. Ya, y el mannitol de 0,5 a 1 gramo por kilogramo en 10 minutos, o el hipertónico al 3%, que ya sabemos, o el solución salina hipertónica del 23,4% también. ¿Ya? Y aparte de esto, hablan de que si el paciente ha tenido la posibilidad de instalarse un DVE, obviamente se puede abrir el DVE, ellos lo recomiendan con incluso debajo de 0, pero saben que eso en la realidad no pasa. ¿Por qué? Porque depende si es que tiene un hematoma, si tiene un hematoma chico, si es que tiene posibilidad de una herniación ascendente, todas esas cosas, o sea que no debería, o sea, eso depende mucho del criterio de cada paciente.
y un nuevo escáner de control. Ahí sí o sí, cuando uno sospecha una herniación, hay que hacer un nuevo escáner de control para definir si ahora sí es momento de la cirugía, y si es que no es así, tenemos que pasar a la etapa, a la terapia de segundo nivel. ¿Ya? Pero si este paciente ya ha tenido la instalación de captor de PIC, porque estamos asumiendo que sí, o si va a la instalación de captor de PIC, pasa a la vía del manejo de la presión intracerebral. ¿Ya? Si es que pasamos a la vía del manejo de la PIC, estamos hablando de que la PIC sigue subiendo, sí. Entonces, si tengo posibilidad del DBE y evacuar el líquido cefalorraquídeo por ahí, lo hacemos. Si es que con eso sigue subiendo, entonces pasamos a otro bolo de infusión hipertónica o otro nivel de infusión hipertónica, que ya hemos visto que hay como diferentes posibilidades. Si es que sigue subiendo, evaluamos nuestra analgesia o sedación adicional. Estamos hablando de, no sé, inicio de propofol, por ejemplo, si ya tenemos dormofenta. Si es que sigue subiendo, podemos hablar de bloqueo neuromuscular, que es lo que les decía que nosotros nunca hacemos. Obviamente que el bloqueo neuromuscular debería estar acompañado con la posibilidad de un electroencefalograma continuo. Si es que sigue subiendo la PIC, deberíamos hablar de las soluciones salientes hipertónicas, manitol o cualquier terapia hiperosmolar, pero ya extrema, por ejemplo, el bolo de 23.4%, y es que si es que sigue subiendo, pasa a medidas de segundo nivel. ¿Ya? En el caso de que en cualquiera de esos momentos diga no, entonces hay que ser muy cuidadosos al momento del descenso de cualquiera de estos manejos, siempre intentando ir progresivamente desde el último hacia el anterior, o sea, en regresión de las terapias, y de 12 a 24, dicen ellos, pero 24 horas de estabilización continua de la PIC. ¿Ya? Y lo que nos va a ayudar obviamente es el examen neurológico cuando vamos reduciendo la sedación, por ejemplo. Luego, otra vía que también está descrita es la vía de la presión de perfusión cerebral. Como ya sabemos, es una cosa importante de determinar o de seguir o de evaluar y optimizar en un paciente que tenga un TEC severo. Y por lo tanto, primero hay que determinar o aclarar que no todos los pacientes que tienen alteración de la PIC tienen una alteración o un deterioro de la presión de perfusión cerebral, pueden todavía mantenerla bien. Entonces, primero tenemos que otra vez remarcar que nuestro valor mínimo es de 40, ojalá 50 para pacientes más grandes, pero si es que este valor está bajando, nosotros podríamos tener diferentes reacciones o diferentes tratamientos, por lo menos, por ejemplo, si es que nos apoyamos con la presión venosa central y baja, podríamos empezar con aumento o un volumen, tratamiento volumen. Si es que hablamos de que la PAM está bajando en general y cambia de percentil de 50, porque igual ellos han recomendado muchos valores, sea mayor a 65, 90, 110, pero el promedio igual intentar mantenerlo entre 95 y 140 de PAM. ¿Ya? Y si es que no nos resulta con volumen, tendremos que pasar a drogas vasoactivas que están recomendadas, la dopamina y la noradrenalina. Si es que sigue bajando aún así, entonces obviamente podríamos utilizar los vasopresores que hemos dicho y los bolos de hipertónica, a ver si funciona con eso. Y si es que no, ya volveríamos a las terapias de segundo nivel. Ahora, este rosadito ha sido lo que más, o sea, lo más nuevo en cuanto a la comparación con digamos, las terapias antiguas, digamos, que han agregado esta vía de la PTO2, que es la última, y ellos tienen como objetivo, como mínimo, el 10, o sea, siempre intentar que sea mayor a 10. Si este baja, habría que intentar optimizarlo. Me he olvidado un poquito aquí. Es muy dudoso la medición del PTO2 porque es difícil definir si ese cerebro en el cual se instala el PTO2 es ileso, o sea, está ileso o está lesionado ya, porque ahí marcaría valores que no son los reales. ¿Ya? Pero asumiendo que sí está en el lugar correcto, entonces hay que utilizarlo. Lo único que se podría hacer, digamos, para el tratamiento es primero incrementar el PO2, luego intentar con tal vez optimizando la PAM con las drogas vasoactivas o el flujo sanguíneo cerebral o incluso transfusiones. Si esto falla, nuevamente a terapias de segundo nivel. Antes de pasar a la terapia, siempre hay que reevaluar
todos nuestros, primero los exámenes para saber cuánto estamos de sodio, cuánto estamos de hematocrito, hemoglobina, o sea, reevaluar todo y nuevamente evaluar todos nuestros niveles de tratamiento por si es que podemos optimizar alguno. Una vez de que pasa a las terapias de segundo nivel, lo primero que hay que hacer es nuevamente el segundo escáner, que es por el deterioro del paciente, determina nuevamente si tiene como opción la cirugía o no, sea primaria, secundaria, o sea, si se puede hacer una evacuación de algún hematoma, si algo ha cambiado, si se puede poner un DBE, si se puede hacer una descompresiva por, o sea, la PIC refractaria de tratamiento. Asimismo, si es que no es así, deberíamos intentar con otras terapias como barbitúrico, que bueno, que ya lo hemos visto, que intentar mantenerlo solo 24 horas, ojalá que se pueda reducir después de esto y empezar a suspender. Luego la hipotermia, miren que la hipotermia, ellos como consenso como de expertos hablan de hipotermia porque no está recomendada en general, pero sí hablan de utilizar la hipotermia cuando ya es medidas o PIC refractaria a todos los tratamientos y que no tenga opción incluso a cirugía o que sea una PIC que haya sido intervenida y no haya reducido, recién se maneja la hipotermia moderada de 32 a 34, 33 en realidad. Luego también se habla de la hiperventilación, que otra vez, si es que esta hiperventilación se maneja, ojalá sea después de las 48 horas, moderada, y si es que no, ojalá que sea con un PTO2. Y niveles más altos de terapia intramolar, ya habíamos dicho que los niveles que estamos deseando son 150, eh, 155, pero aquí estamos hablando de llegar incluso a 160 de sodio en mil equivalentes o osmolaridad mayor a 360. Eh, eso, ¿ya? Ahora, aparte de eso, que es como todo lo que he revisado en estos dos papers que me han parecido impresionantes, muy lindos, quiero mostrarles algunas cosas muy interesantes de otros papers, porque han salido muchísimos papers en los últimos años, y habíamos hablado muchas veces con la Natalia especialmente del uso de la escala 4 para pacientes con TEC. Esta escala 4, esta específicamente es para pacientes adultos, pero he encontrado un solo paper, que justo es brasilero, que hablan de optimizar variar toda la escala para poder utilizarla y validarla en uso de pediátricos, que yo creo que sería impresionante. Este es un estudio piloto publicado en 2017 y no se ha vuelto a repetir. Y obviamente ellos al final concluyen que obviamente sería mejor un estudio a un nivel más grande para poder validar esta escala. Pero yo creo que incluso podríamos hacer un estudio más o menos algo así. A mí me encantaría intentar hacer esto como validación para TEC pediátrico. Luego, hay estudios de muchos tipos de biomarcadores en sangre para evitar los controles, digamos, con tomografías innecesarias y o determinar incluso cuál es la progresión o probabilidades de progresión para los pacientes. Pero si ven, los estudios son del 2018, son bien específicos y muy poco, no hay metaanálisis, nada como que para validar todavía, pero podríamos utilizar este biomarcador que es súper raro, o el dímero D, que sí, sí podríamos tenerlo. Esto es un estudio sistemático, encontré incluso otros 3 más en la tarde. Luego, este que me encantó, es un estudio que habla que es el más grande que hay, que es la descompresiva, la craniotomía descompresiva en paciente pediátrico, y hablan solamente, porque hay muchos estudios, pero este es bueno porque solamente es para pacientes con patología de TEC grave en pediatría. Pero yo lo que le quiero mostrar de este, que ya habíamos hablado, que tiene una recomendación grado 3, porque no tiene un estudio comparativo en realidad, pero miren, esto es muy interesante. Esta es otra escala, miren con la escala de Cauchy y con la escala de Glasgow, pero para que tener ellos una recuperación aceptable, miren, Glasgow como es que el de 3, Cauchy de 3, con discapacidad severa. O sea, no sé, o sea, si yo digo Glasgow como es que el mayor a 3, entonces como que o está muerto o está vivo. Para mí es como, habría que revisar bien este estudio si realmente la descompresiva mejora solo la sobrevida o mejora realmente, digamos, el grado de, de, de ¿cómo se dice?, de recuperación real con autonomía del paciente, ¿ya?
Este es un metaanálisis súper grande que también hablan de la hipotermia, que como ya les he dicho, así como les ha dicho en los temas, que no está recomendado para el paciente pediátrico, y esto es para la tranquilidad de todos nosotros, que la sobrecarga de fluidos en pacientes pediátricos severos en UCI no contribuye a la mortalidad, no contribuye a días más largos en ventilador, ni mayor riesgo de reacción renal, ni aumento de la esterilidad de anuncio, o sea que podemos trabajar tranquilos, sin tanta carga emocional. Eso es todo. Gracias. Gracias, Tami. Muy buena presentación. La que les gusta. ¿Cómo dejo de aquí? ¿Cómo? No, quería dejar de compartir la pantalla, pero ya está. Respecto ¿Qué les ha parecido? Respecto al estudio ADAPT, efectivamente es un estudio multicéntrico, es una cohorte multicéntrica que busca como aumentar los datos que existen sobre todas estas cosas que, como dijo Tamara, no hay, la evidencia es de baja calidad porque la gran mayoría son estudios retrospectivos donde dijeron, bueno, ¿qué pasó con los que le hicimos esto y qué pasó con los que hicimos esto otro? Claro. Entonces lo que busca el estudio ADAPT, busca juntar 1000 pacientes como Sí. muestra. Ya lo tiene. ¿Cómo? Ya los tiene, supuestamente. Sí. Y se supone que terminaron en el 2019, no sé qué ha pasado, que no ha salido ningún... Todavía no ha salido nada. O sea que yo creo que igual es con seguimiento en los años, ¿cachas? Por eso no ha salido nada. Y la otra opción es que no haya habido No. nada interesante tampoco. No. Que a veces pasa. Puede ser. Oye, es muy buena la presentación. También esa revisión es como en la que nos basamos para el manejo de los pacientes con TEC grave. Hay una cosa que me llamó la atención del principio que dice que en el manejo de emergencia pasar inmediatamente bolo de NaCl al 3% en el paciente con TEC grave. O sea, me imagino que es al paciente que llegó con Glasgow menor a 9, ¿cierto? Sí, sí. Sí. Y lo segundo, que bueno, cuando yo también dejé el protocolo de manejo de hipertensión intracraneana, también dejamos como límite el nivel de presión intracraneana menor a 20, la presión de perfusión entre 40 y 50, también para los niños más pequeños de 40, para los más grandes ya sobre 50, el ideal sobre 60. Me parece entonces que el uso de los bolos, o sea, del NaCl al 3% sería en bolo. En ninguna parte dice, dicen en algún momento podría ocuparse en infusión continua, ¿o no? Sería más clara en bolo, es la recomendación. ¿Sí? La recomendación nivel 2 es en bolo, y la recomendación nivel 3 es en continuo o al 23%. Claro, yo creo que igual es como que al principio es en bolos y lo otro es que esta cosa igual es algo dinámico que tiene que ser así como ver la respuesta inmediatamente y si no pasar al siguiente nivel. Claro. Del bloqueo neuromuscular en realidad tiene que ser con una pseudoanalgesia óptima. En el fondo es que si el paciente que lo tenemos planchadísimo, con niveles altos de midazolam y de fentanil y que sigue como reactivo, primero que nada es aumentar la sedación y posteriormente usar el bloqueo neuromuscular. Sí. Y estoy de acuerdo. ¿Ah? Y con electroencefalograma continuo. Además. Exactamente. O sea, cuando ya pasamos a la etapa de los barbitúricos, debería ser con electroencefalograma. De todas maneras. Yo, antes de salir ahora de vacaciones, le dejé a la doctora todas las solicitudes que necesitamos tener un sistema de monitoreo electroencefalográfico continuo en la UCI. Se supone que en el hospital hay hay catéteres para medición de PTIO2. Está por lo menos en la UCI de adultos. Así que igual, pero primero que nada tenemos que convencer a nuestros neurocirujanos de que llega un paciente con TEC grave y necesita, o sea, Glasgow menor a 9 significa que el paciente requiere una instalación de una forma de medir presión intracraneana, ya sea catéter intraventricular o captor de PIC.
que a veces no, como que no, ellos no lo tienen muy claro. No sé cuál es la experiencia, Nati, Sandra o los que están trabajando desde antes. Yo siento que son bien proactivos, Leti, en la instalación de dispositivos. O sea, para ellos igual, Glasgow menor a 9 es PIC, porque por ejemplo la niña que llegó ahora, la Emily, que llegó con con el hematoma cerebral, no se plantearon ponerle captor de PIC, por ejemplo. Yo creo que en el caso de los TEC sí son más proactivos, pero no para todas las patologías que llegan de urgencia con compromiso de conciencia, les ponen captor de PIC o un drenaje que permita. Sí, yo creo que sí, porque igual como que asumen ellos que el TEC severo menor a 9 va a estar dormido y con el edema cerebral de las 48 y 72 horas, entonces igual van a necesitar, tarde o temprano le van a poner, y yo también tengo o sea, yo creo que sí, no he visto ninguno que no le pongan, es muy raro. O sea, en TEC no hay discusión. No, yo No. En No. las otras patologías. sí. Ujú. Ya. Ya, pues, no, yo creo que debería también dejar así como el esquemita, Tami, para tenerlo en la UCI, para manejo. ¿Te parece? Me parece, igual ya está casi listo mi resumen. Tarea para la casa es hacer el esquemita en castellano y para tenerlo a la vista. En el Ay, mural. pero ¿cómo? ¿Se entiende todo? Ah, no, ¿cómo en castellano? No, pues, en español, exactamente. Estoy de acuerdo. Ah, Paréntesis, y quiero aprovechar un poquito que está la Alexandra también conectada, cierto. que también lo comentó la doctora Yáñez, que parte del manejo del paciente con hipertensión ucraniana es, aparte del no, que me acuerdo que me lo enseñaba un ex fellow, el Max, de normotensión, normovolemia, era no molestarlo. Entonces, el hecho de mantener un ambiente que sea como, o sea, de un ambiente tranquilo, evitando los ruidos y el exceso de estímulo en un paciente que está tequiado o que está con edema cerebral, es parte también del manejo clínico, que a veces sabemos que Exactamente. nuestra UCI no siempre se cumple. Por eso el ideal era manejarlo en el box, que también me quedó claro la otra vez que era para paciente ahora que no tiene un COVID indeterminado, pero sería el ideal manejarlo ahí encerradito. Ujú. Ah, y lo otro que se me quedaba en el tintero es con respecto a la hipotermia. En general, el consenso, por lo menos de la rama de intensivo, es normotermia. Todavía no, o sea, esta cosa de la temperatura de entre 32 y 34 grados tampoco está demostrado que sirva, así que el ideal sería manejar. También pedí un blanquetrol para disponer en la unidad, pero para manejar temperatura entre 36 y 37, no más ni menos que eso. Igual en base a esta revisión sistemática de la literatura, la recomendación es que no sirve para mejorar el outcome del paciente. Por eso, la hipotermia a 34 grados no, pero mantener al paciente en temperatura entre 36 y 37, absolutamente sí. Ya evitar que haga fiebre y aumento digamos, del consumo cerebral de oxígeno. Sí. Eso. ¿Ale, vas a decir algo? La voy a presionar. ¡Ale! No seas así. Qué lindo que haya entrado. Ya, pues. Mándame la presentación. No sé, creo que Nati, tú me mandaste la presentación, ¿o no? Sí. Ya. No sé si Leti mandó la suya.